Y vamos a hablar de un personaje, Ramón Pané, que no sé si lo digo bien. ¿Quién es este hombre y por qué está más allá de la historia? Buenas noches a todos. La verdad es que dejadme decir que Ramón Pané es un personaje muy especial y también tiene un valor sentimental para mí, ¿no? Estoy trabajando en algo más grande, digamos, una compilación de varias cosas sobre un tema más amplio, ¿no? Y Ramón Pané, sin duda, puede ser un capítulo de ese trabajo, de ese libro o lo que salga. Ramón Pané está muy vinculado a Badalona, a San Jerónimo de la Murtra, que es un monasterio que hay allí. Y es uno de esos personajes que la historia a veces trata mal, ¿no? Que se guarda en el cajón del olvido, ¿no? Estos personajes, estos hechos, y no sabemos muy bien por qué se guardan en secreto. Parece ser que hay una mano negra que lo oculta. Y veremos por qué de la importancia. Estamos hablando de un personaje que llegó a ser el primer etnógrafo de América, el primer etnólogo, el primer misionero, el primer catequista y el primer autor de un texto escrito en América. Europeo, porque estamos hablando, por supuesto. Por lo tanto, y además, hay otro título también que algunos han recalcado, sobre todo de la parte de Sudamérica, ¿no? Que era un extirpador de ídolos. Sin duda, esta era, pues, su trabajo directamente era eso, pues extirpar los ídolos que tenían los taínos, estos pueblos. Yo creo que ya es hora que vamos a trasladarnos en el tiempo. Vamos a recorrer el punto de partida de Ramón Pané. Yo creo que hay que buscarlo en un 7 de diciembre de 1492. Los reyes católicos Fernando e Isabel estaban en Barcelona. Fernando II, después de despachar en el Palacio Real, se disponía a bajar las escalinatas cuando de repente un hombre le ataca. Estamos hablando de Juan de Cañamares, Joan de Cañamars. Hemos subido la música porque, bueno, se ha dado una casualidad de que este Joan Cañamars, que nosotros no conocíamos, pero sí conocemos la zona esta de Dos Ríos, que está aquí a nuestras espaldas, que es la zona de Cañamars. Resulta que era sus tierras. Es nacido en Dos Ríos, que es un pueblo de aquí, y hay una urbanización llamada Cañamars que es colindante prácticamente con San Andreu de Llavaneres, donde estamos, y resulta que son las tierras de este hombre. Y esto no estaba preparado. ¿Cómo nos gustan las casualidades, Cristóbal? Sí, la verdad es que las casualidades son impresionantes y aquí todo es conocimiento, ¿no? Todos aportamos lo que sabemos, ¿no? Hemos dejado al rey Fernando II desangrándose prácticamente las escalinatas del Palacio Real tras este acto de Joan de Cañamars. Claro, enseguida el propio rey dijo que no lo ejecutaran allí porque tenían que preguntar el por qué había sucedido aquello. ¿Por qué este hombre, que era un campesino, aparentemente un campesino, un simple campesino, había perpetrado tal ataque? Después de interrogarle, no pacíficamente precisamente, llegó a una conclusión que no había nada detrás, ni siquiera algo que estaba detrás, ni Francia, porque hay que recordar que los reyes estaban aquí para reclamar territorios a Francia. Estábamos hablando de la Cerdaña, por ejemplo, de la Cerdaña y el Rosellón, que estaban reclamando esas tierras de nuevo para la corona de catalano-aragonesa, para la corona de Aragón. Entonces, este hombre finalmente se le dijo que estaba loco, que era un campesino loco, que le había atacado y no había nada más detrás, una mano negra. Pero siempre nos hemos preguntado algunos historiadores, claro, estaba muy reciente lo de las guerras remensas, aquí en Cataluña. Ya el padre de Fernando II, Juan II, ya había tenido problemas y apoyando a los remensas, que eran los campesinos de estas tierras, en contra de la nobleza catalana. Porque ¿qué tenían en aquellos tiempos la nobleza catalana? Pues un sistema feudal brutal. Estamos hablando de los malos usos, donde prácticamente el campesino quedaba a expensas y era un esclavo prácticamente del noble. Entonces, claro, algunos campesinos se reunieron en estas guerras remensas, intentaron con el apoyo de los reyes, tanto de Juan II como después de su hijo, Fernando II, intentaron pues hacer algo de bien hacia el campesino. Finalmente, Fernando II tenía prisa por hacer la paz con los nobles catalanes
Y en la sentencia de Guadalupe se decidió para comprar esta libertad, digamos, para acabar con estos malos usos, los campesinos tenían que comprar su libertad. Es por eso que algunos campesinos de estos no habían quedado muy de acuerdo con la corona, ¿no? Porque se sentían como abandonados. Quizás por eso Juan de Cañamares atacó al rey, o quizás simplemente estaba loco. ¿Y qué tendrá que ver todo esto? Algunos se preguntarán, con Ramón Pané. Pues gracias a esto, esta herida casi mortal del rey Fernando II, fueron a San Jerónimo de la Murtra. ¿Por qué fueron allí? Porque era un lugar de recogimiento, un lugar donde los jerónimos, porque estaba habitado por jerónimos, podían darle los cuidados necesarios a este rey, ¿no? Intentar salvarle la vida. San Jerónimo de la Murtra, antes conocido también como San Jerónimo del Valle de Belén. Lo que pasa es que cambiaron el nombre de la Murtra porque es una planta que hay mucho por la zona, y la Murtra se trajo la semilla justamente de Tierra Santa, que solo es una planta especial de allí de Tierra Santa. Estamos hablando de un lugar pues a unos pocos kilómetros de lo que sería el centro de Badalona por aquel entonces, en la montaña, un lugar tranquilo, pero un lugar lleno de conocimiento. Un lugar donde tanto el rey Juan II como después su hijo Carlos V y más reyes estuvieron allí, en aquel centro. Qué importante sería que este centro entonces. Tenemos que recordar que era un centro donde muchos cruzados venían a descansar, a olvidarse de la vida de guerra. Y aquí fue quizás donde muchos documentos, mucho conocimiento pasó por este lugar, por este monasterio. Y aquí, en este contexto, encontramos al fraile Ramón Pané. La primera vez que tenemos noticias de este hombre fue cuando, después del primer viaje de Cristóbal Colón, en abril de 1493, la primera vez que los reyes supieron de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón les presentó lo que había descubierto, ocurrió aquí, en San Jerónimo de la Murtra de Badalona. Muchos dicen que había sido en el Palacio del Tinel. Sí, es posible que haya sido Palacio del Tinel también, pero después de esta recepción en San Jerónimo de la Murtra. Que es un lugar, para el que no lo sepa, estamos hablando mucho de Badalona y de estos sitios, es la ciudad que habría pegada a Barcelona. San Jerónimo de la Murtra estaría en esa montaña que no sé si es la Conrería de Badalona, mucho más arriba. Esto nos lo sitúas tú ahora para que más o menos la gente que no conocemos el lugar o que no ha estado por allí pueda entender que es una población, una zona que está cercana a Barcelona, pero que ni mucho menos está dentro de lo que es la ciudad condal. Estamos hablando que después de Barcelona, digamos hacia el norte, tenemos lo que es el río Besós. Después del río Besós estaría lo que sería Santa Coloma, y después el término municipal de Badalona, que tiene tanto mar como montaña. Pues en la zona de montaña, no sé si estaríamos hablando de unos 5 o 6 kilómetros como mucho del centro de Badalona, encontramos este monasterio. Que este monasterio está situado en un lugar muy especial y estamos hablando, por ejemplo, de cerca del Monte de las Águilas, Montigalá. Y es un monte muy especial que quizás algún día haremos un programa especial sobre este lugar, porque incluso aquí se dice que Cristóbal Colón tuvo una visión en este monte cuando iba de camino a San Jerónimo de la Murtra. Según dicen, se le apareció la Virgen en este monte. Y es que siempre este monte había tenido una religión especial, un lugar especial incluso también para los íberos, habían varios establecimientos íberos muy cerca, como el Puig Castellà, íbero también, o Can Buscà, que es otro poblado íbero. Justamente aquí había un lugar de culto al sol de los íberos, en Montigalá. Y es aquí también donde, por ejemplo, nuestra compañera Marta tuvo un encuentro especial también con el misterio. Sí, desde hace ya varias décadas en la zona de Montigalá, como bien habéis dicho, dentro de Badalona, en los montes
del Águila Montigalá, desde, bueno, como bien decía, una mujer fue presuntamente testigo de la aparición de una virgen en un algarrobo de la zona, y desde entonces hay un peregrinaje hacia, bueno, 2 días a la semana, donde acuden esta mujer y un grupo numeroso de personas a hacer el culto en el lugar exacto donde supuestamente esa virgen apareció, ¿no? Lo cual aquí nada es casualidad, como estamos volviendo a demostrar, ¿no? Como vemos, es un lugar bastante especial, ¿no? Y ya en esta presentación de estos descubrimientos que Cristóbal Colón ante los reyes católicos, es donde encontramos a Ramón Pané, que era un monje, era un lego jerónimo. Hay que decir que los legos no habían recibido las órdenes mayores de sacerdote, y se encargaba de otros tipos de trabajos en el monasterio. Ramón Pané siempre se refirió a él como un pobre ermitaño de la orden de San Jerónimo, ¿no? Nos damos cuenta un poquito del carácter, ¿no?, al definir a este personaje. Y allí, en esta recepción, que todos hemos visto, el cuadro, películas, series, en la que incluso hay algunos indios y todo eso, ahí estaba Ramón Pané. Claro, ¿cómo convence Cristóbal Colón? Porque fue Cristóbal Colón quien convenció a Ramón Pané para que se fuera con él a las Indias. Estamos hablando que los jerónimos no eran los franciscanos, que siempre estaban los primeros en hacer misiones, más aventureros. Los jerónimos siempre tenían más tendencia a la observancia, ¿no?, al saber, pero con tranquilidad, al recogimiento. Siempre siguiendo a esa figura que era San Jerónimo. San Jerónimo, recordemos todos, fue el autor de la Biblia Vulgata. Fue el que tradujo, la Biblia al latín, que trabajó como secretario de un papa, el Papa Damaso, y que también fue recogido durante más de 35 años en una cueva. Y cuidado con lo de cueva, porque veremos como también algunos mitos taínos tienen mucho que ver con las cuevas. Claro, Ramón Pané, yo creo que le seducía, ¿no?, de decir, quiero seguir estos pasos, porque en aquellos tiempos a Cristóbal Colón se le veía como un mesías incluso, otros lo veían como el diablo. Pero era este tipo mesías que era capaz de trascender, que iba a hacer algo histórico, ¿no?, que se podía llevar la palabra de Dios a otras gentes. Y es aquí donde Pané entra en juego. Algunos autores incluso lo ponen como familia de Cristóbal Colón. Es posible que haya algún tipo de parentesco entre Cristóbal Colón y Ramón Pané, pero lo que sí que es casi confirmado que Cristóbal Colón no era la primera vez que estaba en San Jerónimo de la Murtra. Parece ser que antes del primer viaje estuvo en San Jerónimo de la Murtra consultando unos mapas. Y allí seguramente conoció a Ramón Pané. Si no fuera familia, lo conocería allí. De todo esto, de estos mapas y todo eso, quizás en otro más allá de la historia nos centraremos más en todo ello. Es que, mira, justo el sábado estaba en el monasterio del Escorial, donde están las tumbas de los Austrias, Carlos I y compañía. No sé si está Fernando también. Y si no recuerdo mal, es de los Jerónimos. O sea, fíjate la relación también, ¿no?, en Madrid. Claro, es que los Jerónimos es algo muy especial, porque es una orden que nació en la península ibérica. O sea, no estaba en ningún sitio más. Nació aquí en la península ibérica, justamente en Guadalajara. Unos ermitaños que directamente estaban a lo suyo haciendo ermitaños, y quisieron seguir ¿a quién? A San Jerónimo. De esa manera empezaron a vivir más en comunidad, y de ahí surgió esta orden tan importante. Y es una orden especial, porque es una orden que, mira, por ejemplo, a Pané siempre se le ha considerado que era, incluso Bartolomé de las Casas, este gran defensor de los indios, no lo llama tonto, pero casi. Pero es que los jerónimos nunca tenían que decir que sabían algo. O sea, no ser más, no decir que eran más que otra cosa. Tenían que ser personas que callaran, que estuvieran tranquilos, que aunque supieran algo, mejor callárselo.
Por eso de aquí la confianza de los Austrias, de los reyes, tanto los reyes católicos como de los Austrias, de la confianza tan cercana que tenían con esta orden de los Jerónimos, tan importante para los reyes de España que serían. Claro, todo eso cambiaría después de los Austrias, pero bueno, eso son otras historias y que tiene mucho que ver también aquí San Jerónimo de la Murtra, que ya lo veremos. Entonces, finalmente, Cristóbal Colón convence a Ramón Pané. Estamos hablando que en septiembre zarparon de Cádiz más de 1.500 personas y 17 navíos. Esta preparación tan rápida, pues estamos hablando de abril a septiembre, fue un problema para Cristóbal Colón, porque enroló a gente que no tenía que haber enrolado. Y esto fue un gran problema que le llevó, digamos, a acabar fatal, como después veremos, ¿no? Porque se llevó a muchos caballeros, guerreros, que estos caballeros y guerreros no tenían intención de ensuciarse las manos, ni de trabajar, se llevaban su séquito, y este séquito pues tampoco no sabían ni construir, ni hacer nada. Entonces, claro, como cuando Cristóbal Colón se puso serio allí, que necesitaban todas las manos para poder comer, todas las manos para construir, estos se rebotaron. Y no solo esto, sino también los sacerdotes que iban. Estamos hablando, por ejemplo, del que el padre Boil, Bernardo de Boil, fue el encargado por la Santa Sede para hacer cumplir una bula, la bula intercatera. Esta bula es muy importante porque, da seguridad a los reyes católicos, en este caso a la reina, de que estos territorios serían para Castilla. Pero con una condición, que se hiciera las misiones, que todos los indios o todas las personas de allí se volvieran cristianos. Por eso, en el primer viaje, Cristóbal Colón no llevó a ningún sacerdote, ni clérigo, ni nadie religioso, pero este segundo llevó a 13 sacerdotes, al mando del vicario de la Santa Sede, Bernardo de Boil, y por supuesto a Ramón Pané. Y ya llegamos en el viaje, que fueron unos 2 meses aproximadamente de travesía, estábamos en septiembre, pues hacia noviembre, llegan a la isla La Española. Lo que tenían que hacer, el objetivo claro de este segundo viaje era primero socorrer a los hombres que habían quedado en la Natividad, el fuerte Natividad, que era un fuerte que había dejado Cristóbal Colón con más de una treintena de hombres después de la Santa María se hundiese. Es por eso que siempre recordáis estas noticias. ¿Se ha encontrado la Santa María? Pero vamos a ver, si ya nos dicen que se utilizó gran parte de la madera, gran parte de los artilugios para construir el fuerte de la Natividad. Bien, aparte de este objetivo, había otro objetivo claro. Colonizar las 6 islas que Colón había descubierto. Otra de las cosas también importantes eran seguir la ruta hasta Zipango y Catay. Es decir, hasta Japón y China, en busca de esta nueva ruta, ¿no?, de lo que había ido en principio Colón. Hoy no entraremos de si de verdad sabía o no sabía Colón dónde iba. Con estos objetivos claros, llegaron a la Española en noviembre y lo que encontraron allí fue terrible. Aprovecho este pequeño parón antes de continuar con la historia para mandar un saludo precisamente a los oyentes de Radio Badalona que nos emiten allí en aquella emisora, que es un placer como siempre estar allí, y en especial a 2 oyentes que yo sé que nos siguen cada semana a través del FM por allí, que son las mamás de Marta y de Cristóbal, y que les mandamos un saludo enorme por escucharnos. Un abrazo. Y que muy agradecido, claro. Abrazo grande. Un beso a las mamás y a toda la Badalona que nos escucha. Por supuesto. Tienen unos hijos que, bueno, en fin. Bueno, hemos dejado a Ramón Pané llegando ahí a América. Ramón Pané llegó junto con el resto de los más de 1.500 personas que hubo, ¿no?, en este viaje, y se encontraron con la Natividad totalmente arrasada. Ni un superviviente de los más de 30 marineros que había dejado Cristóbal Colón allí. Claro, todo esto supuso un traspiés bastante importante. Pero Cristóbal Colón
intentó hacer lo que pudo en ese instante, porque estamos hablando de que la isla de la Española se dividía en cinco cacicazgos, es decir, estaban regidos por caciques y habían 5 principales. Y entonces, dentro de estos caciques, yo creo que vale la pena que expliquemos un poquito cómo funcionaban, ¿no? Los caciques eran prácticamente los que mandaban, ¿no?, a estas tribus, y siempre complementados con los bojicos. Se llamaba así en lengua taína a los chamanes, podemos llamarlos como los chamanes, que eran también algo muy importante para esta sociedad. Claro, los españoles enseguida notaron como era cada cacique, pues algunos querían interactuar más con los españoles, saber más de esa religión tan poquito rara para ellos, ¿no? Y otros no, otros hicieron la guerra, como en este caso el Fuerte Natividad, que quedó totalmente arrasado. El 6 de enero, Ramón Pané, que esto sí que hay constancia también, asiste a la primera misa del Nuevo Mundo, oficiada por Bernardo de Boil. Bernardo de Boil es, como hemos dicho antes, el vicario de la Santa Sede. Estuvo en Montserrat, digamos, era alguien importante en Montserrat, y no acabó nada bien con Cristóbal Colón, ni con Cristóbal Colón ni con Ramón Pané. ¿Y todo por qué? Yo creo que, más que por las formas de Cristóbal Colón, fijaos lo que voy a decir, yo creo que estos monjes, era dominico, creo recordar, no estaban acostumbrados a que recibieran el mismo trato que cualquier marinero, cualquier persona que estaban allí. Entonces Bernardo de Boil, enseguida con otros sacerdotes y otras gentes, volvieron a España a quejarse a los reyes. Es decir, Cristóbal Colón está haciendo estas cosas mal, no está entendiendo la labor que venimos a hacer aquí. Bueno, yo creo que también muchas cosas eran que no querían mancharse las manos, ¿no?, trabajando. Pero Ramón Pané permaneció. Ramón Pané se le encomendó a Cristóbal Colón una tarea que revolucionaría, yo creo que al mundo, que es importantísima. Que aprendiera la lengua de los ciguayos, porque estamos hablando de un territorio donde habían 3 lenguas esencialmente. Los ciguayos era una etnia que ya estaba ahí antes que las demás, porque los taínos son originarios de lo que sería de Sudamérica, de más o menos por el río Orinoco, de esa zona por ahí, y entonces muchos siglos atrás, pues de isla en isla llegaron aquí a esta isla, y esa es su historia. Y siempre habían tenido muchos problemas también con otras tribus, como los caribeños, que los caribeños eran caníbales y le habían secuestrado también a las mujeres. Esto tiene mucho que ver, después lo vemos, con sus mitos y su forma de actuar. Entonces Cristóbal Colón le encarga a Ramón Pané que le hiciera una relación sobre las antigüedades de los indios. ¿Para qué? Para aprender si tenían ídolos, qué clase de religión eran, qué mitos tenían, cómo eran, para simplemente conocerlos y poder convertirlos al cristianismo. No olvidemos que Cristóbal Colón era el máximo representante, de la zona. Por lo tanto, su misión también primigenia era hacer convertir a los taínos, a los pueblos indígenas de esta zona, convertirlos al cristianismo. Y él se esforzó, a pesar de lo que dijeran, se esforzó porque nombró a Ramón Pané esta misión tan importante. Ramón Pané estuvo un tiempo con los ciguayos, pero enseguida vieron que habían otras tribus más importantes, más amplias, a la que llegara el mensaje, y emigró con otro cacique llamado Guarionaix, donde se hablaba la lengua taína más entendida tanto aquí en esta zona como en otras islas. Y fue ahí donde pasaron varios hechos. Al principio, este cacique aceptaba bien lo que le decía Ramón Pané, lo aceptaba bastante bien, hasta que unos 2 años después no quería saber nada de esta religión.
Entonces Ramón Pané tuvo que irse con otro cacique, Meviatué, donde este sí que aceptaba, digamos, la religión. Pero antes de esto pasó un episodio, quizás de uno de los más fuertes que vivió Ramón Pané. Cuando Ramón Pané estaba en este tránsito, ¿no?, de cambiarse, o sea, fijaros que Ramón Pané los deja tranquilos, o sea, no queréis convertiros, bueno, voy a ver si en otro lugar mi semilla pues crece mejor, ¿no? Pero Guarionax y 6 de sus hombres robaron lo que había quedado allí, que eran como, supongo que serían un crucifijo, un lugar donde este pueblo se podría arrodillar a rezar, porque no olvidemos que este pueblo sí que había sido bastante convertido. O sea, aunque su cacique no había sido convertido, este pueblo sí, habían varios seguidores del cristianismo. Y ocurrió un hecho. Estos seis hombres de Guarionex robaron estas cosas sagradas, ¿no?, del cristianismo, la enterraron en un campo y orinaron encima, diciendo, ahora la semilla sí que traerá algo verdaderamente bueno. Claro, de todo esto se enteró Ramón Pané e informó a Bartolomé de las Casas. No estaba Cristóbal Colón. Bartolomé Colón, el hermano de Colón, ¿qué hizo? Apresarlos y los quemó. Claro, hubo cierta tristeza, no estaba de acuerdo en este castigo tan severo. Estaba de acuerdo en un castigo porque, claro, estamos hablando de algo sagrado, ¿no? Pero un castigo tan extremo era muy difícil. Es que la situación en la española no era fácil, ni para Bartolomé Colón, ni para Cristóbal Colón. Estaban dando palos por todos lados, desde los indígenas hasta los mismos que habían llevado allí, a los sacerdotes, habían presiones por todas partes. Y Bartolomé decidió que lo mejor para atajarlo era quemarlos. ¿Cuánto se equivocó? ¿Cuánto se equivocó? Y digo que la lió porque incluso los castellanos, los españoles de allí por aquel entonces se tuvieron que enfrentar, según algunas fuentes, 400 hombres contra 30.000, hablan en algunas fuentes. Gracias a los caballos, porque es un animal que tenemos que tener en cuenta que embarcó en el segundo viaje Cristóbal Colón, empezó a llevar caballos. Los caballos no existían en América. Entonces los indígenas tenían a verdadero pavor a los caballos, que lo veían como monstruos. Ya hemos contado aquí en algún programa que los caballos se extinguieron en América hace de unos 10.000 años antes de Cristo, se extinguieron debido a las condiciones climáticas, una serie de cosas que ya comentemos aquí más allá de la historia. Claro, al tener esta gran guerra, con 400 contra unos 30.000, al final ganaron los castellanos, los españoles, no tenían nada que hacer los indígenas. Todo esto dejó muy tocado a Ramón Pané, que intentó seguir con su trabajo, ¿no? Intentar conseguir todos los datos suficientes para hacerse una idea de qué religión, quiénes eran, qué pensaban, cómo eran estos indígenas. Estamos hablando del primero que intentó eso, el primero que aprendió una lengua, el primero que encomendó a los demás, porque los demás, Bartolomé de las Casas que hemos hablado aquí, otras fuentes, beben directamente de él. ¿Por qué beben de él? Estamos hablando de que, por ejemplo, Bartolomé de las Casas llega en 1505, creo recordar, o así, hace una pequeña escala, conoce a Ramón Pané, lo conoce, pero claro, es que los indios taínos habían en poco tiempo, prácticamente es que desaparecieron. Tantas enfermedades, la viruela, etcétera, habían acabado con ellos, incluso la confianza. No es lo mismo alguien que va de nuevo, que coge la confianza, esa inocencia de los indios y consigue más datos que cualquier otra persona que va después cuando ya están los indios quemados, hartos, muriéndose. Me gustaría llegar a otro de los puntos que tenemos constancia de Ramón Pané, de la vida de Ramón Pané, que es el proceso contra Colón. Como hemos dicho, en 1498 Colón emprende su tercer viaje a la isla. Se había fundado el 5 de agosto del mismo año la Nueva Isabela,
que después se llamaría Santo Domingo, ¿no? ¿Qué importancia tiene de todo esto? Abandonando la vieja Isabela por culpa de unos terribles huracanes que se formaban allí, etcétera. La situación era tan tensa que los reyes mandaron a un tal Francisco de Bobadilla para hacer de juez, para ver qué pasaba directamente allí, sobre el terreno, qué estaba pasando, quién eran los culpables de que los indios murieran. ¿Habían vejaciones verdaderamente de Cristóbal Colón? ¿O Cristóbal Colón en realidad simplemente estaba intentando sobreponerse a las trabas de estas gentes? Pues bien, en este proceso participó Ramón Pané. Con más de 22 testimonios en contra de Cristóbal Colón, Ramón Pané conocemos lo que dijo. Se quejó de Cristóbal Colón simplemente de que, por ejemplo, en una ocasión Colón no le dejó hacerlo en el acto de bautizar a una mujer que vivía con un herrero traído de Castilla, ¿no? Estamos hablando de cosas que a lo mejor para nosotros son tonterías, pero para gente religiosa pues es muy importante. Y luego se quejó de algo muy importante para él, que le había apartado de la compañía de Cristóbal Rodríguez, apodado El Lengua. Claro, si tiene este apodo, imaginaros qué hacía con la lengua. Pues seguramente aprender rápidamente esta lengua. Él se quejaba y decía, si me hubieran dejado a Cristóbal Rodríguez, hubiéramos podido convertir a más de 100.000 almas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que Cristóbal Colón también lo necesitaría para otras cosas. No solo estaba ahí para convertir almas, sino también para hacer la paz, la guerra, encontrar oro, que también le interesaba mucho. Entonces, claro, seguramente lo destinaría a otra cosa. Y de eso se quejó tan amargamente Ramón Pané. Finalmente fue condenado Cristóbal Colón, viajó encadenado a España, donde fue perdonado por los reyes nuevamente, y le dejaron volver una vez o en otro viaje, pero ya directamente sin pisar la española. Le dejaron, a veces yo pienso por pena, ¿no? Por todo lo que les había aportado Cristóbal Colón, les dejó un nuevo viaje de aventura, lo que Cristóbal Colón en realidad servía, ¿no? Para ser marinero, descubridor. Eso sí, pero para ser gobernador, etcétera, yo creo que no estaba preparado. Entonces, estamos hablando que después de Bobadilla, que murió en 1502, después de este proceso, porque había sido depuesto y Nicolás de Obando iba a ocupar su puesto de gobernador. Bobadilla murió en el mar. Cristóbal Colón le avisó que viene un huracán, no le hizo caso, y toda la flota que iba a partir hacia la península ibérica, prácticamente toda quedó bajo las aguas del mar. Nicolás de Obando, déjame decir también, por ejemplo, que protagonizó uno de los hechos más deleznables que se recuerdan, ¿no? Que en 1503, claro, vio que los caciques eran en realidad un problema en ese entonces para la conversión, ¿no? Invitó a dos caciques que quedaban vivos. Uno de ellos una mujer cacique. Y también a otros 80 caciques menores. Los invitó a una fiesta, a una cena, etcétera. Pero su plan era perverso. Su plan era matarlos a todos. Los mató a todos, absolutamente a todos estos caciques. Como vemos, aquí de buenos habían pocos. Yo ahora, Cristóbal, nos vamos dejando mucha historia por delante porque el tiempo nos está pisando, pero... Y además te hemos robado esos minutos de la sección para hacer los comentarios de Interestelar, pero por supuesto tenemos que hablar de lo que por lo que es conocido, entre otras cosas, Ramón Pané, que es por su obra. Y creo que tienes el libro aquí mismo encima de la mesa. ¿Cuál es la obra de este hombre? Mirad, en la obra podemos encontrar directamente, se divide en dos partes, ¿no? La obra principalmente de Ramón Pané. En la primera podemos encontrar lo que son los mitos antiguos de creación de este pueblo taíno, de este pueblo de la española, cómo ellos concebían la vida, cómo habían sido puestos en la vida, si creían en Dios, no creían. Y luego también, en una segunda parte,
habla sobre actualmente, etnológicamente, cómo se comportaba el pueblo, qué tradiciones tenía, qué tradiciones seguía. Y hay muchos problemas con esta obra. Estamos hablando de la relación sobre las antigüedades de los indios, porque no nos ha llegado directamente. Nos ha llegado una copia, cuidado aquí, estamos hablando de una copia italiana, muy mala, por cierto, que dicen, copiada por un italiano llamado Ulloa, que este italiano lo que hace es traducir la obra de uno de los hijos de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, en su obra sobre el almirante, colocó exactamente toda la obra en un capítulo de Ramón Pané. Esto es lo que nos ha llegado, pero es que además nos han llegado citas de Bartolomé de las Casas que no para en toda su obra de recitar a Ramón Pané, por ejemplo. Y es muy importante esta obra para entender la cosmogonía de estos indios, para entender quiénes eran, en qué creían estos indios. Vamos a hacer una cosa, Cristóbal, como vamos escasamente mal de tiempo, de verdad que vamos muy mal de tiempo, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar con la vida de Ramón Pané, vamos a conocer cómo fue su final, y lo que es la historia de los mitos taínos lo vamos a dejar para o bien la semana que viene o cuando sea la siguiente sección de Más allá de la historia, porque hay unos títulos aquí como por ejemplo Una tierra sin mujeres y cómo hallaron remedio para que unos seres sin sexo fuesen mujeres. Y es algo que me parece tremendamente curioso y estoy seguro que adentrarnos en el mundo de los mitos taínos puede llevarnos a hacer una sección completa y también muy, muy directa con lo que se trata en Más allá de la historia. ¿Te parece bien? Perfecto. Además yo creo que la gente también se habrá interesado por este personaje y la obra se llama Relación sobre las antigüedades de los indios, si quieren buscarla, aunque esté así pasada por muchas manos, como dice. Pero vamos a olvidarnos un momento de los mitos taínos. Este hombre ha recopilado todo esto. ¿Cómo es el final de Ramón Pané? Pues Ramón Pané todavía nos puede dar una gran sorpresa. Hay algún cronista, algún historiador que nos dice que pudiera ser que él hiciera llegar a Carlos V la semilla del tabaco en San Jerónimo de la Murtra. Entonces, estamos hablando que todo el mundo conoce, ¿no? Que dicen que fue un tal Hernando de Boncalo quien, por orden de Felipe II, fue el primero que llevó las semillas a Europa en 1559, donde se plantaron unos cigarrales, de aquí viene lo de cigarro, ¿no? En Toledo, cerca de Toledo. Pero es que hay esta idea que no es descabellada, que en 1518 Ramón Pané remitió a Carlos V, a través de otros hermanos, Jerónimo seguramente, en San Jerónimo de la Murtra, donde Carlos V pernoctó y estuvo varias veces también aquí en este monasterio, y que fue el primero que introdujo el tabaco. Si hacemos caso de esta fecha, estamos hablando de la última fecha de que se sabe algo de Ramón Pané. Seguramente Ramón Pané murió rodeado de sus indios, y está enterrado pues en algún cementerio antiguo taíno que hay cerca de una zona llamada La Caleta, cerca del mar, o muy cerca de la capital de Santo Domingo. Otra cosa, déjame decir, de que este hombre tras su muerte se olvidó prácticamente, nadie sabe nada, hasta que en 1992 yo creo que se intentó recuperar un poquito esta figura, y en San Jerónimo de la Murtra se hizo una obra. Emilio Chargay Pallés hizo una obra en la que conmemora, ¿no?, este hecho, de este encuentro, que gracias a Pané conocemos estos indios, y que está allí en San Jerónimo de la Murtra. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un fantástico recorrido por un personaje del que ya te digo que no sabía nada y me ha encantado además las coincidencias que se han ido dando, tanto porque el hombre es de Badalona, Cañamás, que lo tenemos aquí detrás, que haya traído el tabaco, todas estas cosas. Esto ya no me ha gustado tanto, pero estas coincidencias son muy curiosas y un personaje que creo que se tendría que rescatar de la historia, ya no en un programa de radio, sino de la historia más oficial y estudiarse, yo creo que más profundamente. Además, teniendo en cuenta que parecía ser un hombre bueno dentro de lo que era la mentalidad de aquella época y que, bueno, pues iban a evangelizar una zona que yo creo que no tendrían que haber hecho, pero es decir, tenía un corazón más que otros, ¿no? Mejor que otros. Tenía una mentalidad humanista. Eso parece. Bueno, pues
Muchas gracias. Y A la semana que viene, si no la siguiente sección, trataremos estos misterios taínos que... ¿Taínos? Sí, yo creo que os van a encantar estos mitos taínos. Mitos. Hay cosas muy interesantes y ya lo veréis. De todas formas, subiremos el artículo a la web, igual que el de Ramsés, que se está gestando todavía poco a poco, pero subiremos el artículo a la web losmisterionosmiran.com para que podáis disfrutar de él. Gracias, Cristóbal. A vosotros, buenas noches. Vosotros, buenas noches. Vosotros, buenas noches. Vosotros, buenas